Muchas gracias, Iván, que esté muy bien. Carola, Gonzalo, ¿dónde están ustedes? Aquí estamos. Aquí estamos. Queremos aprender un poquito más respecto de lo que está pasando en este conflicto. Ha escuchado probablemente todos los días alguna novedad de lo que está pasando con Rusia, con Ucrania, con estas amenazas, ¿verdad?, que toman cada vez más ribetes de una posible guerra, enfrentamiento, invasión. Son distintos conceptos que se han ido ocupando, que tienen tensionado no solamente a esa zona que está lejos de nosotros, pero tensionan al mundo, porque ya sabemos que en esta inestabilidad a todos les pega, y sobre todo con lo difícil que todo está, ¿no? Ojo, pero además uno podría decir, bueno, sí, pero o sea, una pena, hemos visto informes ahí de mujeres con armas porque están reclutando a todos, niños, mujeres. Pero, ¿y yo qué tengo que ver en este baile? Bueno, lo que pasa es que esto afecta a la economía. Y ahí sí le afecta el bolsillo, a usted, a nosotros, a las industrias, a la economía mundial. Es por eso que queremos tratar de entender un poquitito más qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las posibilidades reales que efectivamente se llevara a cabo un conflicto bélico. Además, cuando ya Europa ha estado asociándose y dicho, vamos a empezar a apoyarlos, pero justamente para eso nos acompaña ya en el estudio Alberto Rojas, analista internacional también. Alberto, muchas gracias por acompañarnos, por conversar con nosotros. Ubiquémonos en el mapa, partamos por ahí un poquitito, démosle cara, démosle contexto a lo que está ocurriendo. Perfecto. Cuéntanos. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Alberto, ¿cómo le va? Efectivamente, este mapa muestra el escenario de esta crisis, en donde tenemos uno de los principales protagonistas, que es Rusia, que tiene fronteras con Ucrania, que se ha convertido en el país eje de esta situación que ha tensionado la relación de Rusia con Occidente, fundamentalmente con la OTAN, que es esta alianza militar que agrupa a la mayoría de los países de Europa, Estados Unidos y Canadá. Y evidentemente a Washington, que ve en esta situación una amenaza a la estabilidad de esta parte de Europa y abiertamente un desafío a Estados Unidos. Profesor, perdón, partamos como un poquito de más atrás para que nos enseñe cómo es esto. Mire, en el mapa, antiguamente, sobre todo los de mi época y más mayores, toda esta zona era la llamada Unión Soviética, ¿cierto? Todo esto era un solo color. Después, claro, se dividieron, se independizaron, y estos son países distintos. ¿Por qué hoy día se origina este conflicto entre Rusia y Ucrania, que antes eran un todo, hoy día son independientes? Pero ¿por qué? ¿Por qué se enfrentan? ¿Qué pasó? Mira, hay que volver un poquito atrás, al 2014. Por favor. Que fue el año en donde efectivamente Ucrania apareció en el mapa producto de básicamente varias cosas. En primer lugar, hubo un gobierno prorruso que fue derrocado, básicamente porque había un intento de acercarse a la Unión Europea, que Rusia no vio con buenos ojos. Hubo una crisis, un golpe de Estado, la revolución que hubo en el 2014, y Rusia en ese contexto planteó un concepto que es que donde hay rusos parlantes, está Rusia. Y por lo tanto necesita protegerlos y garantizar su seguridad. Eso explicó dos cosas. Uno, si te fijas abajo, ahí está la península de Crimea. Península que el 2014 Rusia se anexó. Primero con un despliegue de tropas, después realizó un referéndum polémico, controvertido, cuyo resultado Estados Unidos y la Unión Europea nunca han reconocido. Y eso le permitió entonces quedarse con Crimea. Y al mismo tiempo aparecieron en esos puntos en rojo Lugansk y Donetsk, territorios de rusos parlantes que iniciaron un proceso de secesión, de separación. Se inició una guerra civil ahí. Y Rusia apoyó a esos combatientes en su esfuerzo por separarse del resto de Ucrania. Esto se estabilizó relativamente a partir de lo que se conoce como los acuerdos de Minsk, la capital de Bielorrusia, en donde se acordaron una serie de compromisos, como por ejemplo avanzar en términos de darle mayor autonomía a esas repúblicas, de algún modo proceso que se fue quedando empantanado en la medida que tanto Ucrania como los separatistas lo fueron incumpliendo. ¿Qué vemos ahora? Que Rusia vuelve sobre el escenario de Ucrania argumentando un tema que ha sido fundamental y reiterativo en el tiempo. Y es el hecho de que a Rusia le preocupa mucho el avance de las fronteras de la OTAN cada vez más cerca de las fronteras de Rusia. Profesor. ¿Por qué? Porque, déjame terminar la idea un segundito, porque muchos de los países que tú mencionabas, que antes habían sido parte de la Unión Soviética o de los aliados de Europa del Este,
a partir de fines de los 90, se fueron incorporando a la OTAN y también a la Unión Europea. Y de esa manera esas fronteras comenzaron a acercarse cada vez más hacia el este. Profesor, ¿sabe qué quiero pedirle que nos explique un poco esto de la OTAN? ¿De qué se trata? ¿Es un club de amigos en función de qué? ¿Son países que buscan qué? Pero antes de eso lo quiero invitar a que vayamos a revisar material del Departamento de Prensa. Una nota que nos explica, a ver, ¿por qué es importante para nosotros lo que decíamos al principio? ¿Qué tiene que ver Chile, su economía, la región? Porque, ojo, hay países latinoamericanos que ya han dado su apoyo a Rusia en este caso. ¿Cómo lo ponemos en contexto y lo traemos hacia otro país? Revisamos la siguiente nota. Las postales de los habitantes de Donetsk y Lugansk reflejan las distintas caras de una escalada militar que los ha dejado justo en el medio del conflicto. De esto es lo que les he hablado a mis hijos y estoy seguro de que recordaré este momento. No puedo poner en palabras lo que siento. Estoy muy feliz. El júbilo de los habitantes prorrusos que llevaban 8 años esperando el reconocimiento del gobierno de Vladimir Putin estalló en las zonas controladas por separatistas, en donde las banderas rusas ondearon hasta la madrugada. Ahí no circulan dineros de Ucrania, sino que circula rublo ruso. Rusia ha entregado más de 700.000 pasaportes a la población que vive en Lugansk y Donetsk y que tiene una situación muy precaria en términos económicos. Cientos de habitantes de esas zonas serán acogidos como refugiados en Rusia, como lo ha establecido el gobierno de Vladimir Putin, luego de insistir en que no está haciendo nada en contra de las leyes internacionales. Rusia ha decidido reconocer la independencia de 2 repúblicas populares de Donbass y ya hemos visto las especulaciones sobre este tema de que Rusia quiere restaurar el imperio dentro de las fronteras vecinas. Esto es totalmente falso. Pero para quienes viven en la zona ucraniana afuera del control de los rebeldes prorrusos, el reconocimiento de Putin a esta zona solo amplía un conflicto que desde 2014 ha dejado más de 14.000 muertos. No espero nada bueno de esto. Estoy tan harta. Durante 8 años no hemos vivido, solo existimos. Yo soy una anciana, pero ¿qué pasará con los niños? Hay mucha tensión en este momento. Cuando estalló ese conflicto en 2014, Santiago Pavlovich recorrió las calles de estas zonas. Informe especial reflejó la tensión de una guerra que 8 años después solo se incrementa. ¿Que nos vayamos? Ok, nos vamos a retirar. Están disparando estos hombres. ¡Ay! ¿Por qué? Journalist. Y es que desde que los separatistas se autoproclamaron repúblicas independientes de Ucrania, pasaron a controlar 1/3 de las ciudades de Donetsk y Lugansk, que se han convertido en un territorio arrasado por los bombardeos. Es realmente peligroso quedarse aquí y el sonido de las explosiones ha sido atroz en las últimas noches. Lo primero es garantizar la seguridad de los niños, aunque muchos han sido evacuados con sus familias. Lo que ocurre actualmente en estas zonas prorrusas recuerda el conflicto con Georgia en 2008, así como las múltiples veces que Putin ha hecho uso de las Fuerzas Armadas para defender sus intereses. Lo vimos, por ejemplo, durante la Segunda Guerra en Chechenia, lo vimos en Georgia en 2008, lo vimos en Ucrania en 2014, lo vimos cuando Rusia envió tropas a Siria para combatir al Estado Islámico, pero que terminaron apoyando al gobierno de Bashar al-Assad. Aunque Rusia anunció que enviará misiones de pacificación en estas zonas, ahora reconocidas por su gobierno, asegura que las tropas aún no han sido desplegadas en terreno. Un panorama incierto que amenaza con convertirse en el peor enfrentamiento armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Bien, seguimos aprendiendo de qué es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, cómo va a afectar o puede amenazar la estabilidad mundial y por supuesto cómo nos podría impactar acá en nuestro país, porque sabemos que aunque estamos lejos, esos conflictos siempre nos traen golpes inmediatos, con precios que ya están por las nubes, lo estamos viviendo. ¿Qué va a pasar con el combustible, con el petróleo, con el gas que ha subido tanto? Bueno, esto puede incidir directamente en aquello. Por eso que le agradecemos la presencia del director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas, que está acá para ayudar. Profesor, a ver,
esto no es jauja, no es como pura amenaza, ya están pasando cosas. Entiendo que en las últimas horas ya derechamente Ucrania ha llamado a los reservistas, alrededor de 200.000 personas, que no son necesariamente expertas. Hemos visto imágenes, y las podemos revisar, señor director, de cómo hombres y mujeres, personas civiles, están ensayando, se están entrenando, incluso con armas hechizas de madera, ¿no?, para poder hacer frente a una poderosa Rusia que tiene un inmenso ejército, ¿no? Exacto. Hay que considerar lo que pasó el lunes, cuando Vladimir Putin reconoció la independencia de Lugansk y Donetsk, repúblicas separatistas, y ordenó el envío de tropas rusas a este territorio para, entre comillas, mantener una situación de paz. Eso es ir un paso más adelante de esta crisis, y de hecho cambia bastante el escenario a lo que habíamos estado viendo desde noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado es cuando Estados Unidos dice que tiene antecedentes de que Rusia pretende invadir Ucrania a mediados de enero. Y esa fecha se ha ido moviendo en el tiempo, pero la amenaza sigue intacta. Ucrania evidentemente tiene una situación asimétrica en términos militares con Rusia. Tú mencionabas, los soldados activos son aproximadamente 200.000. Rusia tiene 900.000. Cuando hablamos de aviones de combate, Ucrania tiene 100. Rusia tiene más de 1.500. Y eso se replica en tanques, artillería y otras piezas de ese tipo. Entonces, es claro que Ucrania está preparándose para un escenario en términos de esperar una invasión amplia a todo el territorio. No estamos seguros si realmente Putin lo va a hacer o no. Tiene los medios para hacerlo. El punto es, ¿cuál es el costo de eso? En este minuto, Lugansk y Donetsk, lo que hizo el lunes, ha tenido un costo muy bajo. Es cierto, está enfrentando sanciones, pero no son las máximas sanciones que en algún minuto anunció, por ejemplo, el presidente Joe Biden, que era sacar a Rusia del sistema financiero mundial. Hay sanciones en proceso. Pero invadir un territorio como Ucrania, estamos hablando de un país que es un poco más grande que Francia, tiene 44 millones de habitantes. Invadir un país significa, en primer lugar, entrar al choque con las tropas ucranianas, que sabemos que tienen pocas posibilidades frente a las tropas rusas. Tomar el control del país, va a haber destrucción de infraestructura, después va a haber que reconstruirla, va a generar un flujo de gente que va a escapar de Ucrania hacia los países vecinos como refugiados. Es decir, el efecto de esto va a ser enorme. Profe, cuando usted dice, que me parece súper interesante, el efecto va a ser enorme, entonces la gente en su casa se puede estar preguntando, entonces, ¿para qué esta invasión? ¿Por qué está haciendo esto Putin? Me parece súper interesante algo que decía Gonzalo, para tener en cuenta la mentalidad también, porque efectivamente... No, es que efectivamente cuando tú dices este mapa, esto le pertenecía a Rusia. Exacto. Estamos hablando de un país que estaban acostumbrados a ser un imperio, y usted dice, y la OTAN, que son los países que pertenecen al otro lado, al opuesto de ello, comienzan a avanzar al territorio donde ellos eran imperio. Entonces, por ahí pasa una cosa súper interesante. Después, cuando estamos hablando que lo invade, entonces para que usted nos explique por qué, o sea, cuando estamos, los pros y los contras, cuando estamos hablando que las consecuencias hasta el momento han sido menores, porque ya que no dejen a un banco ruso o a los cercanos a Putin, ni siquiera a él, en las cuentas las bloqueen, por ejemplo, es algo menor. Pero como usted dice, ¿qué pasa si aquí viene un bloqueo comercial y político? El costo es muy alto. Entonces, ¿por qué hacer algo así? Y otra cosa muy importante por el mundo también, cuando estamos hablando que Ucrania le pertenecía a Rusia, ¿tiene también poder nuclear Ucrania? O sea, que podríamos estar frente, si es que llegan a irse a un combate, a armas nucleares de ambos bandos. Ucrania, cuando hace 30 años desapareció la Unión Soviética, Ucrania tenía armas nucleares y las entregó a Rusia. Hubo un proceso de compensación, etcétera, y Ucrania se quedó sin armas nucleares. En este minuto, los únicos actores realmente nucleares siguen siendo Rusia y mucho más lejos Estados Unidos, Reino Unido y Francia. En ese contexto, cualquier acción militar va a ser convencional, es decir, no armas nucleares, pero sí tanques, aviones de combate, tropas en terreno, ese tipo de cosas. Para Rusia, y sobre todo para cómo lo ve Vladimir Putin, si uno trata de ponerse en sus zapatos, ¿verdad? Lo que él ha visto desde que llegó al poder a comienzos de este siglo es que cada vez las fuerzas rivales de la OTAN cada vez van sumando más actores y cada vez están más cerca de la frontera. Desde la perspectiva de Putin,
Putin ha defendido la idea de que esta es una zona, es una esfera de influencia de Rusia, que involucra a los antiguos países miembros de la Unión Soviética y antiguos aliados de Europa del Este. Profesor. Y que por lo tanto ahí Rusia tiene derecho a intervenir, que tiene injerencia, y por lo tanto el hecho de que muchos de esos países hayan preferido sumarse a la OTAN, también a la Unión Europea, es una amenaza. Y por lo tanto lo que le va quedando, entre comillas, como un colchón, si tú quieres, es Ucrania y, bueno, Bielorrusia. Con la salvedad que Bielorrusia, con Alexander Lukashenko, él es un estrecho aliado de Putin. Por lo tanto, está claro que Bielorrusia no se va a mover hacia Occidente. Pero Ucrania, sí. Y la idea es tratar de mantener este colchón geográfico para evitar precisamente que la OTAN llegue hasta las fronteras de Rusia. Sí. Profesor, algo de poder esto. Finalmente, como todo, a ver, analicemos a quién está al mando de toda esta intención. Vladimir Putin. Vladimir Putin, el líder ruso que lleva varios periodos al mando de esta Rusia, que intenta mantenerse influyente en el mundo después del fracaso soviético, pero es un hombre bastante particular, un líder que ha ganado elecciones con una amplia mayoría, varias veces, pero atleta, abuso táctico, ex KGB, judoka, encantador de serpientes, toca zampoña, o sea, la hace todas. ¿Quién es Putin y cómo influye esa característica personal de este líder en estos conflictos? Putin es alguien que crece en el contexto de la Unión Soviética, hace su carrera. Él es abogado, pero además de eso fue agente del KGB, el Servicio de Inteligencia de la Unión Soviética de ese entonces. Y él llega al poder acompañando a Boris Yeltsin, que fue el primer presidente que tuvo Rusia después del fin de la Unión Soviética. Y Yeltsin, a fines de 1999, se retira del poder. Argumenta problemas de salud, otros dicen que eran problemas de acusaciones de corrupción. Y le entrega a Putin, que era viceprimer ministro, el gobierno en forma interina. Y a partir de ahí, Putin lo que hace es efectivamente lo que tú mencionas. Ha ido ganando elecciones tras elecciones. Llegamos a 2012, en donde constitucionalmente no podía tener un tercer mandato, y hay un enroque entre su primer ministro y él. Y su primer ministro se postula a la presidencia, gana 4 años más, y le entrega el cargo de primer ministro a Putin, entonces se mantiene en el Kremlin. Y después hay una reforma constitucional que le permite a Putin gobernar 2 periodos más, incluyendo este que expira en 2024. Pero en 2020 hubo una nueva reforma constitucional que le abre la posibilidad, al término del 2024, de 2 periodos más de 6 años cada uno. Profe, ¿por qué es tan importante entender quién es Vladimir Putin para este conflicto? Estamos hablando, como usted bien dice, un ex KGB, abogado, lleva prácticamente 20 años en el poder entre los distintos periodos que ha gobernado con alta popularidad. ¿Qué tiene este personaje que lo hace llevar prácticamente a una guerra Rusia con Ucrania y donde la OTAN ya está entregando medidas y represiones para ellos? Lo vemos en la siguiente nota. Las palabras macho alfa son comúnmente utilizadas por la prensa rusa para describir a su presidente. Practica judo, juega hockey y disfruta de los deportes al aire libre. Vladimir Putin no solo es un mandatario multifacético, sino también un hombre poderoso que provoca respeto pero también temor. Y eso lo dejó claro el presidente de Estados Unidos. You know Vladimir Putin, you think he's a killer? I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. Esas fueron las explosivas declaraciones de Joe Biden cuando se refirió a su par ruso. Una entrevista que sacó a relucir la tensión que existe entre ambos países desde la llegada de Putin al poder en 2000. Una figura que suele ser cuestionada por Occidente, pero que es prácticamente venerada por una parte importante de los rusos. Putin siempre ha buscado mostrar una imagen de líder fuerte, capaz de desenvolverse en todo tipo de escenarios. Es también una persona que busca tener el control de lo que se dice de él y por ende también entonces busca transmitir una imagen que él considera adecuada. Vladimir Vladimirovich Putin nació hace 68 años en San Petersburgo y su infancia la vivió en un pequeño departamento junto a otras 3 familias.
Desde pequeño aprendió a defenderse practicando judo y era fanático de las novelas de terror. Pronto destacó como oficial de inteligencia de la KGB en Alemania Oriental y luego como el hombre más poderoso de Rusia. Lo que Putin ha hecho desde el 2000 en adelante es recuperar el lugar de Rusia en el contexto internacional, fortaleciendo su posición, aumentando su influencia diplomática, aumentando su poderío militar. Su figura presidencial destaca por ser dura contra sus enemigos internos y externos, lo cual le ha valido la crítica internacional y acusaciones de violaciones a los derechos humanos. El caso más reciente es la polémica encarcelación del líder opositor Alexei Navalny, quien casi murió envenenado tras un viaje de Siberia a Moscú. Sin embargo, junto a esa imagen implacable, Putin también cultiva un lado más cercano a los rusos. Como esta vez que cumplió el sueño de una niña ciega que quería conocerlo y hasta le permitió tocar su cara. O cuando ha participado de eventos deportivos destacando sus habilidades físicas en la cancha y en las pistas. Este estilo le ha ayudado en su popularidad, sobre todo con quienes han nacido bajo su mandato. Hay nuevas generaciones de jóvenes que han crecido bajo la propaganda política de Rusia, en donde Putin es un líder carismático, cercano a la gente, fuerte. El sentido es transmitir la idea de que es un líder que se encuentra atraído por una serie de cualidades que la sociedad rusa considera apropiadas. La devoción por él llega a tal punto que existe todo tipo de mercancía con su cara. Uno de los productos más populares son estos calendarios que en la capital rusa se venden como pan caliente entre locales y turistas, y con un estilo donde no duda en intimidar incluso a empresarios que no cumplen con sus exigencias. Вы подписали этот договор? Да. Олег Владимирович подписал? Что я не вижу вашей подписи? Идите, подпишите. Идите ко мне. Да, договор. Только ручку мне видите? En sus 21 años como líder de Rusia, Putin ha sabido cultivar una imagen dura con facetas que van desde cocinar con sus amigos presidentes hasta generar rechazo o cuestionamiento en otros. ¿Qué le respondería? Le diría: te deseo salud. Digo eso sin ningún tipo de ironía ni broma. Es un sujeto que anhela el poder. Y también es un sujeto que muy posiblemente no desaparecerá de la política de la Federación Rusa, en parte porque está muy enquistado en ella. Con un mandato que todavía da para largo, el poder de Vladimir Putin no parece tambalear. Un presidente que, con su particular estilo, sabe cómo ganar amigos, pero también enemigos. Ya, una personalidad muy fuerte, un macho alfa como partía diciendo la nota. Una descripción además que se hace y que usted bien decía, se ha logrado perpetuar en el poder, empezando muy joven, a los 30, 32 años, dentro de alcaldías locales, partiendo muy de a poquitito donde él estudió, pero además un hombre que declaró en su momento diciendo que la peor catástrofe que había ocurrido había sido, en el mundo, había sido la caída del Imperio Ruso, de la Unión Soviética. Por lo tanto, el anexar estos sectores, estas provincias, es lo más importante que tiene. Cuando hablamos de un país que habla el mismo idioma, ¿nos podemos comparar con qué? Cuando tienen las mismas costumbres, las mismas canciones de niños. ¿Existe la comparación en nosotros, por ejemplo? Porque Perú tiene su vestimenta, tiene sus tradiciones. Somos diferentes. Aquí no, ¿no? Se pueden hacer esas similitudes. Tal vez hay que tomar en cuenta algo, y es el hecho de que Ucrania hubiese sido parte de la Unión Soviética durante tantas décadas, evidentemente hizo que culturalmente todas estas comunidades, todos estos pueblos estuviesen mucho más vinculados, tanto en lo político como en lo social, compartiendo elementos culturales, familiares incluso. No es extraño que haya familias que tengan padre ruso o madre ucraniana o viceversa. Y por lo tanto la relación es muy fuerte. Y por eso, para Vladimir Putin, entre comillas, perder Ucrania es tan peligroso.
más allá del tema geopolítico, también hay un tema del orgullo nacional, cultural. Tú lo mencionabas, todo el tiempo que ha estado él en el poder, y tal como lo mencionaba la nota, el esfuerzo que ha hecho por reposicionar a Rusia como un actor relevante, tratar de recuperar el orgullo nacional, la influencia a nivel global, ha sido uno de sus objetivos principales a lo largo de todo este tiempo. Sí. Es súper importante, le agradezco, profesora, por ayudarnos a entender un conflicto que, claro, es tal vez más desconocido aún para nosotros, porque es una zona muy, muy lejana, es una cultura muy distante a la nuestra, no es occidental. ¿Cuál es la relevancia del liderazgo de Vladimir Putin? Porque en la historia siempre estos líderes carismáticos son los que han generado los grandes cambios, para bien, para mal. Son los que han liderado batallas. Son pocos los Napoleones, son pocos los Kim Jong-un, son pocos, los personajes que tienen estas características de ser líderes que arrastren, ¿no?, la fuerza nacionalista de un territorio que aúne. ¿Por qué es tan importante eso en la figura de Vladimir Putin, en este caso? Es muy importante precisamente por lo que pasó entre 1992 y 1999. ¿Qué pasó ahí? Fue el periodo de la Rusia postsoviética. La Unión Soviética se acaba en diciembre de 1991 y a partir de ahí lo que queda es la Federación Rusa. Y entre 1992 y el 99 Rusia se va al suelo. Estamos hablando de un país con una inflación galopante, desempleo, pérdida peso específico como potencia a nivel mundial. Son los años en que Estados Unidos habla del mundo unipolar, en contraste al mundo de la Guerra Fría, que era bipolar. Entonces, la sensación que queda para muchos rusos es que la década, esos años de los 90 fueron años terribles en términos personales, económicos, sociales. Se perdió el orgullo nacional, lo que era Rusia, no había dinero para pagarle a los soldados, los submarinos nucleares se oxidaban en las bases navales. O sea, en definitiva, perdón, pasaron de ser potencia a vergüenza, en muchos aspectos, general. Sí. Porque acá no estamos hablando de cualquier país o nación, son países que en la historia reciente se han disputado la hegemonía mundial. En la época de la Guerra Fría era Estados Unidos frente a la Unión Soviética. ¿Quién llegaba primero a la Luna? ¿Quién hacía la carrera espacial? ¿Quién avanzaba más? ¿Quién controlaba la economía? Hoy día las cosas han cambiado, pero no es raro que este país tenga esa rememoranza de volver a tener ese poder, ese control, esa participación en el control del mundo. En muchos aspectos fueron años de humillación. Se llegó incluso a que Estados Unidos ayudaba a financiar el mantenimiento de las armas nucleares de Rusia en ese entonces. Con la llegada de Putin, eso cambia. Y Putin lo que hace es tratar de refortalecer Rusia en términos económicos, en términos militares, en términos de su influencia a nivel mundial, tratando de convertir a Rusia en una potencia energética, utilizando la riqueza del gas y el petróleo como un elemento que le permita tener injerencia, por ejemplo, en Europa. O sea, la Unión Europea, más de un tercio del gas que consume proviene de Rusia. Y países como Alemania tienen cifras aún más altas. 40% del gas que Alemania compra, lo compra acá. Exactamente. Y ahí puede estar lo más de fondo. Allá entonces, vamos a llegar a eso que Putin logró es algo que para muchas generaciones de rusos es muy importante. Hay otras generaciones más jóvenes que no están contentas con Putin, pero no han logrado ese equilibrio que permita a lo mejor dar un giro en términos políticos dentro del país. Pero eso es lo que explica en gran parte la popularidad que tiene y por qué lleva prácticamente 20 años en el poder. Vamos a ir imágenes cronológicas de Vladimir Putin, que es un personaje clave para poder entender este conflicto. Aquí tenemos imágenes desde el 90 hasta el día de hoy. Vamos a ir revisando porque efectivamente, como yo decía, para entender este conflicto hay que entenderlo a él. Y aquí voy a simplificarlo, pero a morir, porque efectivamente aquí el primer eje es poder. Y cómo recuperar Rusia de este imperio que estaban acostumbrados a hacer, a cómo cayó y cómo se ha ido recuperando, pero sin duda no es ni la luz de lo que era antes. O sea, estamos hablando que si va a una guerra con Estados Unidos, por poner un ejemplo, 10 veces más será el poder de armamento de Estados Unidos. O sea, no tiene nada que ver las proporciones. China ya se está acercando a ser la gran potencia mundial. Entonces, se ha ido quedando desplazado de alguna manera Rusia, independiente de todo lo que ha hecho Vladimir Putin.
Entonces, aquí también, ¿cuánto hay de ego? Cuando uno ve, por ejemplo, imágenes de Vladimir Putin sentado con el presidente de Francia, con Macron, en una mesa larga, y como que lo tira lejos. ¿Cuánto hay también en estas personalidades tan fuertes, tan omnipresentes, tan de alguna manera autoritarias como Vladimir Putin? Bueno, Putin es un líder que ha cultivado esa imagen de líder fuerte, que toma decisiones, que no le teme, por ejemplo, al uso de la fuerza militar, como lo ha demostrado varias veces la Segunda Guerra en Chechenia, Georgia el 2008, Ucrania el 2014, el envío de tropas a Siria, etc. Y eso es algo que hace eco en muchos sectores de la sociedad rusa, el liderazgo fuerte. Rusia no tiene una historia de liderazgos débiles, o particularmente democráticos. De hecho, Rusia no tiene una tradición democrática. Pasó de siglos de zares a los soviets. Por lo tanto, su democracia es bastante frágil. Sí. Qué bueno que mencionó, perdón, Caro, lo de los zares. Aquí hay una cuestión que es cultural también, que es parte que a lo mejor nos cuesta entender, usted me corrige, pero creo haberlo leído. ¿Por qué se siente tan dueño de Ucrania? ¿Por qué esa conexión tan importante? Además de lo que Ucrania significa en términos de que tiene mucho gas, tiene mucha riqueza energética. Entiendo que antes de los zares, antes de la división política que conocimos como Unión Soviética y la Rusia moderna, Ucrania era el centro de toda esta zona. Era el centro comercial, cultural, y la población que vivía originaria en Ucrania se llamaban Rus. De ahí vienen los rusos. Entonces entiendo que es tan propio de su cultura intrínseca que por eso que también tiene esa relevancia histórica como de la identidad más profunda, ¿no? Tú lo dices muy bien, está en juego el corazón de su identidad histórica. Y por lo tanto, que eso se pierda, que se pierda las puertas de la Rusia de Vladimir Putin, es casi una afrenta. Y sería una señal de debilidad de Putin. Putin a lo largo de todo su gobierno no se ha caracterizado por tener momentos de particular debilidad o de no saber tomar decisiones. Perder Ucrania es un tema fundamental en términos políticos, en términos históricos, en términos de identidad. No es cualquier territorio. En términos de raíces, Kiev juega un rol fundamental. ¿Saben qué? Queremos agradecerle porque están tan entusiasmados como nosotros con este tema y nos han empezado a escribir con nuestro hashtag Buenos Días TVN. Y es por eso que partimos de inmediato, profesor, a responder las preguntas, no las nuestras ya, las que tiene la gente. Vamos, señor director, con la primera. Y esta dice: buenos días, en caso de una intervención de Estados Unidos, ¿esta sería solo comercial o a través de las armas también? Y aquí viene, súper buena pregunta, y aquí viene la principal rivalidad. Estas dos grandes potencias que se ha hablado como del color rojo y el color azul, que dividen el mundo, en definitiva, entre Occidente y más bien Oriente. Oeste y oeste. Sin duda. Bueno, lo que ha dicho el presidente Biden es bastante claro. Ha dicho que no va a enviar tropas estadounidenses a Ucrania en caso de que Rusia invada Ucrania. ¿Qué ha hecho todo este tiempo? Enviar toneladas de armas para aumentar el poder militar ucraniano. Y ha mandado sus tropas ahí por ahí cerquita. Ha mandado contingente. Ha desplegado cerca de 8.500 tropas nuevas en lo que son los países colindantes de Ucrania, que forman parte de la OTAN, como es el caso de Polonia, como es el caso de Rumania. Más hacia el norte, fuera del mapa, encontramos, por ejemplo, las repúblicas bálticas, que también son muy importantes, y que sí son frontera entre la OTAN y Rusia. Entonces, hay que ser claro, Estados Unidos no va a entrar en una nueva guerra. Estados Unidos está agotado después de los años de guerra en Afganistán e Irak. No va a enviar tropas, pero sí va a reforzar a sus aliados de la OTAN, pensando en un hipotético escenario en que Rusia invadiese Ucrania y quisiera seguir más hacia el oeste, cosa que se ve difícil. No hay que olvidar que parte del acuerdo de la OTAN establece que la agresión a un país miembro es una agresión a la organización completa. Sí, y es en ese sentido súper interesante también, porque el primer paso dijimos, ¿cuál es la primera consecuencia que ha tenido Vladimir Putin por esta invasión a estas dos regiones? Lo primero que hicieron fueron como cosas leves a los cercanos a él, en las cuentas bancarias, un banco ruso, pero dicen que ahora viene la segunda etapa, que podría ser sacarlo comercialmente del mapa de los países que están de la OTAN, que ahí la consecuencia sería mayor. Y ahí es interesante porque sale Donald Trump al baile. ¿Qué es lo que dice Donald Trump?
Si yo hubiera sido presidente, a mí no me hubiera pasado. Y es un genio lo que acaba de hacer en Ucrania Vladimir Putin. ¿Por qué? ¿Cómo asocias las dos relaciones, la que tiene Biden con Putin a la que tiene Donald Trump? ¿Qué cambiarían ambos? Dice, a mí nunca me hubiera pasado y jamás esto lo hubiera hecho Vladimir Putin conmigo en el poder. Bien, la relación de Vladimir Putin con Donald Trump sabemos que fue una relación bien particular. Comenzando con el hecho de que se comprobó claramente la intervención rusa en las elecciones en las que gana Donald Trump y pierde Hillary Clinton. Y a partir de ahí, lo que tenemos durante muchos meses son constantes elogios de Trump hacia Vladimir Putin y elogios de vuelta también, lo cual demuestra la relación entre dos hombres que valoran el poder. Una cosa como medio autoritaria. En sí mismo, claro, exactamente. Y en algún momento Trump ya está acorralado, tiene que autorizar ciertas sanciones mínimas en contra de Vladimir Putin, etc. Pero la relación entre ambos fue muy estrecha, fue muy cordial y además Donald Trump fue muy funcional a los intereses de Putin. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, comenzó a tener malas relaciones con sus aliados europeos, con Angela Merkel, con otros países de Europa, etc. Criticó la OTAN, criticó a los países que forman parte de la OTAN porque no se ponían con el presupuesto que estaba acordado y que, según Trump, descansaban en Estados Unidos. Todo eso lo que hizo fue, evidentemente, generar beneficios para Vladimir Putin, que es un escenario completamente distinto al que vemos ahora con Biden. Probablemente Vladimir Putin, estoy especulando, probablemente Vladimir Putin ve a Biden como un presidente mucho más débil de lo que fue Donald Trump. Lo conoció siendo vicepresidente de Barack Obama. Y después se volvieron a encontrar el año pasado en Ginebra, ¿se acuerdan? Sí, absolutamente. Pero que en el fondo, ¿qué él está poniendo sobre la mesa? Sanciones económicas, muchas sanciones económicas, inéditas. Pero Putin está hablando de armas. Ya, pero ahí hay un reflejo claro de, primero, Donald Trump respecto de la relación que hubo con Vladimir Putin y estos cuestionamientos respecto de las elecciones, cuestionamientos que también hubo en Rusia respecto del amplio apoyo, más del 70% a Vladimir Putin. Pero por otro lado, la campaña de Trump en su momento trató de mostrar también a Joe Biden como este caballero, este viejito que en realidad era medio debilucho, que se podía enfermar, que no tenía... Incluso se habló de que podía tener problemas un poco mentales, que se le iba la memoria en discursos que daba. Bueno, lo decía Trump así de Por eso te digo, era parte de su campaña. Por lo tanto, hay estas dos figuras que son muy omnipotentes, que son muy, de nuevo, y Trump que tiene ganas de volver, ¿no? Absolutamente. Claro. Entonces, estaba esta complicidad de alguna forma de yo soy irreverente, dejo de ser el Superman del mundo, fue lo que dijo Trump, y me ocupo de hacer América grande nuevamente. ¿Es esa la sensación que queda, pero a nivel internacional también? ¿Del periodo de Trump? Y hoy día del gobierno de Biden. Bueno, sin duda que los 4 años que Trump estuvo en el poder, Estados Unidos perdió mucho el protagonismo y el liderazgo histórico a nivel internacional. Eso es un hecho. Lo que Biden ha hecho o intentado hacer desde que llegó a la Casa Blanca el año pasado es tratar de reconstruir eso. Si ustedes recuerdan, una de sus principales frases es decir, Estados Unidos está de vuelta. Tratando de decir, Estados Unidos vuelve a asumir su rol como líder internacional, toma de decisiones, apoyo y respeto a sus aliados, etcétera. Y eso es un proceso que aún está en construcción. Y por lo tanto, este tipo de situaciones son un desafío para Biden. Esto es una crisis internacional mucho mayor de lo que fue el año pasado, por ejemplo, el retiro desde Afganistán. Esto es una crisis que pone en jaque esta zona y desafía abiertamente el rol de Estados Unidos en Europa y a nivel global. No pierdan de vista que todo esto está siendo observado con mucha atención por otra gran potencia, China. Que está calladita, pero ahí, detrásito. Lo último antes de terminar, porque vamos a volver a tocar este tema para ir actualizándolo. Esto está en desarrollo. Esto está en pleno desarrollo. Pero a mí no me quita de la cabeza que en los grandes conflictos, más allá de la historia y de recordar esa época de la gran gloria de la Unión Soviética, los conflictos, cuando llegan a una guerra en general, es por lucas, es por recursos, no y por la economía. La crisis energética mundial, el petróleo está disparado, el gas, ¿cuánto ha subido? Lo hemos visto acá en el valor nuestro, el dólar.
Post pandemia, estos precios se dispararon aún más, la crisis alimentaria. Y estos países, Ucrania y Rusia, son grandes productores de energía, exportadores a Europa, tienen la manija y tienen el control de gas. Son productores de aluminio, le venden mucho aluminio a China. Entonces, ¿por qué se atreve Putin a hacer esta amenaza y esta afrenta? Porque es riesgoso. No está jugando, está en la frontera, está lleno de tanques, está lleno de armas, puede gatillar un conflicto en cualquier momento. Cualquier error puede dejar la crema. Exacto. ¿Por qué se atreve a hacer eso? Básicamente porque Putin ha puesto en la balanza los pros y los contras. Hasta dónde está dispuesto a llegar. ¿Qué gana y pierde? Por ejemplo, ya vimos que Alemania confirmó que va a mantener congelado el funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2, que conecta a Rusia directamente con Alemania a través del mar Báltico. Estamos hablando de un proyecto de 11.000 millones de dólares y que alimentaría a Alemania y al resto de Europa con una cantidad de gas natural importante. Eso tiene dos facetas. Para Rusia significa perder importantes ingresos, divisas. Para Alemania y el resto de la Unión Europea buscar nuevos proveedores que probablemente van a ser más caros. Sin embargo, y Rusia lo ha dicho, en este tiempo, frente a las amenazas de sanciones comerciales, que ellos han acumulado importantes cantidades de oro, divisas, recursos, que les permiten enfrentar esto y eventualmente encontrar nuevos destinatarios para ese gas, como por ejemplo China, que se ha transformado en el aliado natural de Rusia en la medida que ambos tienen como rival a un mismo actor que es Estados Unidos. Sí, muy interesante. Mil gracias, profesor, por conversar con nosotros. Brevemente, para cerrar, un sí o un no. Yo sé que es difícil la pregunta. ¿Se van a ir a guerra, cree usted? Personalmente creo que lo que Putin va a hacer es, en algún momento, hacer lo mismo con Lugansk y Donetsk que hizo con Crimea. Referéndums que busquen validar o legitimar su ingreso a Rusia. Y tal vez, este terreno, esta parte de acá, tratar de quedarse con esta zona que conectaría Lugansk y Donetsk por tierra con Crimea. Porque en este minuto la única conexión de la Rusia continental con Crimea es este puente que construyó Putin en 2018 que tiene 19 kilómetros de largo. Crimea, que tiene una relación directa con Sudamérica. Ya lo vamos a estar conversando en otra oportunidad. Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Por su tiempo y sus opiniones. Vamos a volver, por supuesto, con este tema también varias veces, porque tenemos harto que ir sumando, hartos pelos a la sopa. Ojalá que no pase más allá, eso sí. Pero volvemos a nuestro país. Nos vamos de inmediato hasta La Vega. Guillermo Toro nos está llamando con una noticia también, Guillermo.